En esta mañana queremos estudiar, ya vamos a entrar de lleno en el estudio del libro de Daniel. Hemos estado estudiando durante los últimos 3 temas el tema central de Daniel. Y lo hemos hecho porque cuando estudiamos la profecía de Daniel 11 es importante que mantengamos en mente el tema central, que es que aunque Dios parezca estar perdiendo hasta el último momento en la gran guerra entre el bien y el mal, entre la gran guerra histórica entre el bien y el mal, últimamente, a último minuto, Dios vencerá a Satanás. Ahora, en esta mañana queremos estudiar la estructura del libro de Daniel. Y vamos a intentar también estudiar la estructura del libro de Apocalipsis, especialmente desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22. No sé si alcancemos a hacer todo el libro de Apocalipsis, pero por lo menos vamos a hacer el intento. Antes, sin embargo, de entrar a estudiar la estructura del libro de Daniel, permítame mencionarles que hay 3 diferentes formas que existen hoy en día en las diferentes iglesias de interpretar las profecías. Y es muy importante que tengamos esto en mente. En primer lugar, tenemos una escuela de interpretación de profecías que se conoce como el preterismo. La palabra preterismo, ustedes saben que la palabra pretérito significa pasado. Y los preteristas nos dicen que las profecías del libro de Daniel y de Apocalipsis se cumplieron ya en el lejano pasado. Dicen, por ejemplo, que el cuerno pequeño y la bestia era Nerón, o tal vez Diocleciano, o alguno de los emperadores de Roma pagana. Es decir, que dicen que el libro de Daniel y Apocalipsis no tiene nada que decirnos hoy, porque todo esto se cumplió allá en el pasado. El libro de Daniel con un personaje que se llama Antíoco Epífanes. Así que no tenemos que estudiar las profecías porque eso ya se cumplió, eso nada tiene que ver con nosotros. Hay otra, y la mayoría de las personas que creen en esta escuela de interpretación son católicas. Esta es la escuela de interpretación católica por excelencia. Pero hay otra escuela de interpretación de profecías que se compone mayormente de evangélicos, de bautistas y de pentecostales, que son los grupos religiosos más grandes en los Estados Unidos, en su mayoría. Dicen inclusive, y escuchen bien, que desde Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 22 nada se ha cumplido todavía. Todo se cumplirá en el futuro. Y del libro de Daniel dicen, sí, algunas cositas se han cumplido, pero eso del cuerno pequeño y eso de la bestia y el número 666, eso es para un lejano futuro cuando se levante el anticristo allá en Jerusalén, en el templo. Los futuristas entonces enseñan que las profecías no se han cumplido, sino que se van a cumplir al final de la historia, ya cuando la iglesia esté en el cielo. Ustedes han oído hablar del rapto secreto, ¿verdad? La idea de que antes de que Cristo venga en poder y gloria a este mundo, 7 años antes va a llevarse a la iglesia al cielo, secretamente. Bueno, no tan secretamente porque la gente va a ver personas desaparecer, pero no van a ver la venida de Cristo, porque Cristo va a venir invisiblemente, pero se va a llevar físicamente a la gente del mundo, los que están listos. Y los aviones se van a estrellar si el piloto se lo llevó el Señor, y los carros se van a estrellar también si los que estaban manejando los carros se los llevó el Señor. Y entonces la iglesia pasa esos 7 años en el cielo con Cristo, y mientras tanto aquí en la tierra se empieza a cumplir Apocalipsis 4 al 22. Y se cumple solamente con los judíos, no se cumple con la iglesia, porque la iglesia va a estar en el cielo. O sea que ellos dicen que la iglesia no tiene que preocuparse por estudiar Apocalipsis 4 al 22, ni del cuerno pequeño, porque ellos dicen que el cuerno pequeño es para esa época. Ahora, nosotros los adventistas constituimos una tercera escuela de interpretación profética. Nosotros los adventistas somos lo que se llama historicistas. Historicistas. Y quiero explicarles qué quiere decir historicismo. Historicismo significa que nosotros creemos que las profecías empezaron a cumplirse en los días cuando escribió el profeta. Y luego las profecías continuaron cumpliéndose una tras otra hasta nuestros días, y todavía hay algunas partes por cumplirse. Es decir, que nosotros como adventistas creemos que las profecías cubren todo el periodo histórico, desde los días de Daniel hasta nuestros días y aún hasta la segunda venida de Cristo.
No ponemos las profecías todas pasadas, ni tampoco ponemos la mayoría de ellas futuras, sino que vemos un flujo o un desarrollo en las profecías bíblicas. Permítame explicarle lo que quiero decir usando una ilustración. Pensemos de un río que tiene un manantial donde comienza, en el mar termina, y luego entonces el río fluye en el transcurso desde donde comienza el río hasta donde termina. Los preteristas miran la fuente donde empieza el río. Los futuristas miran el mar a donde termina el río. Los adventistas miran donde comienza el río, el transcurso del río y el mar a donde desemboca. O sea que el manantial es el día del profeta, el mar es la segunda venida y el flujo del río es el desarrollo de las profecías desde los días del profeta hasta la segunda venida de Jesús. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Y es muy importante, jóvenes, lo que estoy diciéndoles, porque hay una sola iglesia en el planeta Tierra ahora que es historicista. Si ustedes leen los libros sobre Daniel y Apocalipsis del siglo pasado, del siglo XVIII y del siglo XIX, ustedes encontrarán que muchos expositores, grandes, no adventistas, sino de otras iglesias, eran historicistas. Pero en el siglo XX, las iglesias han abandonado casi totalmente el historicismo y hay una sola iglesia en el mundo que está explicando las profecías de acuerdo a la perspectiva historicista, que es la perspectiva bíblica, y esa es la iglesia adventista del séptimo día, no hay otra. Así que tenemos que saber qué es historicismo y tenemos que saber cómo explicar el flujo de la historia. Ahora sí vamos a estudiar la estructura del libro de Daniel. El libro de Daniel tiene 4 grandes bosquejos proféticos. Y tal vez no sé si sería bueno mover un poquito el pizarrón, aquella punta para acá, para que los que están acá puedan ver un poco mejor. Yo voy a sostener este lado aquí mientras tanto. Ok. Parece que este tablero está bueno para jubilarlo ya. Vamos a tener que aprobarle la jubilación. Social Security. Bueno, yo creo que así estamos bien. Hay 4 grandes bosquejos proféticos en Daniel. Y por bosquejos proféticos queremos decir lo siguiente. Hay otras historias en Daniel. Por ejemplo, está la historia de los 3 jóvenes que fueron echados en el horno. Está la historia también de Daniel cuando fue echado en el foso de los leones. Está la historia en Daniel 4 de la locura de Nabucodonosor. Está en Daniel 5 la caída de Babilonia. Hay historias, y también Daniel 1 cuando llegaron a Babilonia y se mantuvieron fieles con respecto a la alimentación. Están allí, pero ninguna de esas historias fue una visión o un sueño. Los 4 bosquejos proféticos de Daniel involucran un sueño o una visión que se le dio a Nabucodonosor o que se le dio al profeta Daniel. Y hay 4 profecías que están en cadena, o sea, son paralelas. Cuando decimos bosquejos proféticos, queremos decir que las profecías son paralelas una a la otra, siguen el mismo orden o la misma secuencia. Ahora yo quiero que ustedes miren la hoja morada, si tienen la hoja morada que recogieron allá en la mesa, porque ese les da la estructura, es así, la estructura del libro de Daniel, y por esa razón es que los puse de colores, porque es mucho más fácil conseguirlos cuando los tenemos codificados por colores. Pero ahí les da los 4 bosquejos proféticos de Daniel, pero vamos a repasarlos brevemente, y les voy a decir por qué razón es importante lo que vamos a estudiar ahora. En primer lugar, porque tenemos que saber dónde estamos nosotros ahora en la historia. Si las profecías no se han estado cumpliendo seguidamente, entonces nosotros no podemos saber a dónde estamos en la historia. Si todavía se van a cumplir en el futuro, las profecías no tienen nada que decirnos de dónde estamos ahora. Mientras que si las profecías empezaron los días de Daniel y se han estado cumpliendo una tras otra, sabemos exactamente dónde estamos y sabemos todavía lo que falta por cumplirse en el flujo de la historia. Así que tenemos 4 bosquejos proféticos. Y Daniel 2 es el esqueleto de todas las profecías. Si ustedes conocen la estructura de Daniel 2, ustedes conocerán o sabrán dónde ubicar todas las profecías de la Biblia, sin excepción. Es como mi esqueleto. ¿Para qué sirve el esqueleto? Para sostener, ¿verdad? Ahora, todo lo que se le pone al esqueleto cuelga del esqueleto y depende del esqueleto, ¿verdad? Ahora, Daniel 2 es el esqueleto de todas las profecías. No tiene todos los detalles, no,
Tiene los detalles principales. Y las demás profecías lo que hacen es ponerle carne, nervios y piel al panorama bíblico. ¿Entienden lo que estamos diciendo? O sea que le agregan detalles, le agregan cuerpo. Pero en realidad Daniel 2 es el esqueleto. Y si no entendemos Daniel 2, no vamos a entender ninguna de las otras. Sería como tener un cuerpo sin esqueleto. ¿Cómo sería un cuerpo sin esqueleto? Seríamos un jellyfish, una gelatina. No habría consistencia, ¿verdad? Por esa razón tenemos que entender la secuencia de Daniel 2. Y en Daniel 2 nos vamos a dar cuenta, jóvenes, que claramente la Biblia enseña historicismo. Es la profecía historicista por excelencia. Y nos muestra dónde nos encontramos ahora en la historia. Y yo solamente voy a repasar, porque yo sé que la mayoría de ustedes han estudiado esta profecía de Daniel 2 muchísimas veces, han oído sermones sobre esto. Así que en Daniel 2 tenemos una gran estatua. La cabeza era de oro. El pecho era de plata. Muy bien. El vientre era de bronce. Ok. El vientre era de bronce. Las piernas eran de hierro. Los pies eran de qué? De hierro. Entonces vamos a poner aquí más barro para no tener que escribirlo todo. H y B. Hierro y barro. Y después de la visión, Daniel vio una gigantesca ¿qué? Roca o piedra. Y esa roca representa el juicio. Generalmente hemos dicho que representa la segunda venida de Jesús. Pero técnicamente la roca representa el momento cuando Cristo le quita a los reinos del mundo su derecho de reinar. Y eso no lo hace cuando Él venga, sino que lo hace antes, cuando examina los casos de cada nación. Y les quita su poderío en el cielo, en el santuario. Y luego entonces sencillamente viene a ejecutar lo que ya se decidió en el juicio celestial. La roca. Y entonces después la roca se convierte en una gigantesca ¿qué? En una gigantesca montaña. ¿Cuántas partes tenemos en Daniel 7? En Daniel 2, perdón. ¿Cuántas partes? Tenemos 7 partes en Daniel 2. Ahora, déjenme preguntarles, ¿qué representa la cabeza de oro? Babilonia. Muy bien, vamos a resumir aquí. Y Babilonia gobernó desde el año 605 hasta el año 539. Ahora, ¿qué representa la plata? La plata representa Medo y Persia. Vamos a poner Medo M más P. ¿Y qué años gobernó Medo Persia? 539, porque ellos conquistaron a Babilonia, hasta el año 331. Luego tenemos el vientre de bronce. ¿Qué representa el vientre de bronce? Representa el reino de Grecia. Muy bien, el reino de Grecia, que gobernó históricamente desde el año 331 hasta el año 168 a.C. Aquí estamos en fechas antes de Cristo. Luego tenemos las piernas de hierro, que representan cuál reino, cuál nación. Roma. ¿Qué clase de Roma? Me gusta decir Roma imperial, mejor, Roma imperial, el imperio romano. Porque Roma pagana da la impresión de que estamos enfatizando la parte religiosa. La palabra pagano significa, habla mayormente de religión. Y religión todavía no está involucrada, aunque Roma tenía falsas religiones. La religión está involucrada mayormente en los pies con la política. Así que vamos a decirle Roma imperial. ¿Y qué son los años para Roma imperial? Los años son desde 168 antes de Cristo hasta el año ¿qué? 476 después de Cristo. ¿Ok? 476 después de Cristo. Muy bien. Ahora ustedes se están dando cuenta que esto es historicismo. ¿En qué sentido es esto historicismo? ¿Alguien quiere explicarme? ¿Cómo es que estamos viendo historicismo aquí? Como el método de interpretación de la profecía. Exacto. ¿Dónde comenzó? ¿En los días de quién? De Nabucodonosor de Daniel. Ahí comenzó. ¿Y luego qué hace? Sin interrupción. Escuchen bien. Sin interrupción. Se cae ese reino, se levanta el siguiente. Cae el siguiente, y entonces se levanta el otro. Hasta que finalmente concluimos con la segunda venida de Jesús. Ahora, vamos al hierro y al barro. Vamos al hierro y al barro. Ahora, ¿qué representa el hierro?
¿Recuerdan? En las piernas, ¿qué representaba el hierro? Político, que el gobierno político, y especialmente, ¿cuál reino político? Roma, porque el hierro de las piernas es Roma. Por lo tanto, el hierro de los pies debe ser también ¿qué? Debe ser también Roma. Así que hay una fase política, pero también hay una fase ¿qué? Según estudiamos, religiosa, hierro y el barro. Ahora, ¿qué pasó cuando se dividió el Imperio Romano? En primer lugar, el Imperio Romano se dividió, ¿verdad?, en 10 reinos. Y luego surgió en medio de los 10 reinos, ¿recuerdan Daniel 7? ¿Un qué? Un cuerno pequeño. ¿Era diferente que los otros cuernos? ¿Sí era diferente o no? Parecía no caber, ¿verdad? Porque era un cuerno con ojos, un cuerno con boca, y todas sus actividades son religiosas del cuerno, ¿entienden? Ahora, ahí tenemos lo mismo, y vamos a ver en Daniel 7, tenemos lo mismo en Daniel 7 con el cuerno pequeño levantándose entre los 10 cuernos de Roma, que son los 10 cuernos de hierro, pero luego entra el cuerno pequeño que entremezcla la religión con los 10 cuernos. Es lo mismo que en Daniel 2, los 10 dedos de los pies, que son de hierro, sí, porque son una continuación de Roma pagana, porque Roma imperial no cae, sino que Roma imperial que se divide, pero además de eso, se le añade a los 10 reinos de Europa, se le añade un elemento que es el barro. ¿Y qué representa el barro? La iglesia. ¿Están entendiendo? Ahora, fíjense. Es decir, que los reinos de Europa empezaron en el año 476 después de Cristo. Y se mezcló la iglesia con el Estado. Todos sabemos, sin embargo, que el poder que mezcló la iglesia con el Estado recibió una herida ¿qué? De muerte. En Daniel 2 todavía no surge eso, pero lo va a explicar más adelante y les voy a explicar cuál es el principio. Ahora, ¿en qué punto de la historia estamos nosotros en este momento? ¿Dónde estamos en la historia? Estamos en los pies. ¿Existirán los pies hasta la segunda venida de Cristo? Sí. Pero yo les pregunto algo, ¿ahora mismo la religión y la política están unidos para perseguir al pueblo de Dios? ¿No? Pero debe ser que de nuevo se van a unir. ¿Por qué? Porque los pies existen como mezcla ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. Vamos a leerlo en Daniel el capítulo 2. Daniel capítulo 2 y el versículo 44, noten lo que dice, Daniel 2, 44. Dice, después de hablar de los 10 dedos de los pies, declara, y en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De esos 10. En los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. ¿Cuándo pasa eso? Cuando Cristo venga. O sea, que cuando Cristo venga, estos reinos todavía ¿qué? Existen. Pero escuchen bien. Tenemos que relacionar Daniel con Apocalipsis. Apocalipsis nos demuestra que estos 10 reinos, que eran solo de Europa, iban a llegar a ser reinos mundiales. ¿Por qué razón? Porque Europa fue exportada a todo el mundo. ¿Sí o no? Los que viven en América del Norte, América del Centro y América del Sur, ¿de dónde vinieron? ¿Ah? De Europa, exactamente. Los países del tercer mundo, tales llamados, o los países en vía de desarrollo, como se llaman hoy en día, fueron colonias ¿de qué? De naciones europeas. Por lo tanto, Europa se ha ¿qué? Extendido. Y por esa razón nosotros tenemos la expresión tercer mundo. ¿De dónde le viene esa expresión tercer mundo? Para ver un tercer mundo tiene que ver ¿qué? Un segundo y un primero. ¿Cuál es el primer mundo? Europa. ¿Cuál es el segundo mundo? ¿Cuál es el nuevo mundo? América. ¿Y cuál es el tercer mundo? Los países del resto de la tierra. Pero el primer mundo exportó a todo el resto del mundo. Y por esa razón los 10 reinos ya no son 10 reinos en Europa, sino que son 10 reinos ¿qué? Son reinos ¿qué? Universal, porque el número 10 tiene un valor simbólico que veremos más adelante. Vamos a ver, porque estamos hablando de símbolos, ¿sí o no? El barro es un símbolo, ¿sí o no? El hierro es un símbolo, el oro es un símbolo. ¿Y por qué el número 10 no es un símbolo?
Si todo lo demás es simbólico. El número 10 en la Biblia tiene un valor simbólico. Si ustedes quieren saber qué valor simbólico tiene el número 10, ¿qué hacen? Muy bien, aprendieron bien. Van a la concordancia, exactamente, van a la concordancia y buscan ¿cuál palabra? Ay, qué fácil, ¿verdad? Buscan la palabra 10 para ver en la Biblia qué significa proféticamente el número 10. Como lo hacen con el 7. Es interesante buscar en la concordancia el número 7. Muy interesante. Encuentra uno que Naamán se limpió en el Jordán 7 veces y salió completa, totalmente limpio, perfectamente limpio. Que Dios hizo un mundo perfecto en 7 días. Que Dios destruyó perfectamente a Jericó en 7 días. Que la sangre se rociaba en el propiciatorio 7 veces para una limpieza perfecta y total. Ya uno descubre que el número 7 significa ¿qué cosa? Perfección o totalidad, algo completo. ¿Y cómo lo descubre? De la Biblia misma. Ahora, ¿qué es el evento que tenemos aquí? La roca. La roca es el juicio. ¿Cuándo comenzó el juicio? En 1844. Noten cómo nos estamos moviendo adelante en la historia. 1844. ¿Y cuál es el próximo evento? Déjenme preguntarles, ¿dónde estamos nosotros ahora entonces en la historia? ¿Estamos en los pies? Sí, claro que sí. Porque, según dice en Daniel 7, vemos, estos reinos en su influencia no dejan de existir, siguen prolongada su vida hasta el día del juicio. Y en el juicio les he quitado su señorío. Pero estamos nosotros ahora aquí, en el periodo del hierro y el barro, en el periodo de la roca, cuando Dios está juzgando a todas estas naciones en el juicio investigador. Estamos en ese periodo antes de que se funde, ¿qué cosa? La montaña. ¿Y qué es la montaña? La montaña es la segunda venida de Jesús, porque todas las profecías culminan con la segunda venida de Jesús, no con el rapto secreto, sino con la segunda venida gloriosa de Cristo Jesús. Ahora, ¿está claro Daniel 2? ¿A cuánto le quedó claro Daniel 2? A ver, muy bien, yo creo que todo le quedó claro. ¿Ven cómo es historicismo? ¿Cuándo comienza Daniel 2? En los días del profeta. ¿Cuándo culmina? ¿Y cuántas interrupciones hay en el flujo? ¿O es que un río comienza aquí y entonces se interrumpe y luego sigue? Se interrumpe y luego sigue. Eso es lo que dicen los evangélicos. Ellos dicen, toda la profecía de las 70 semanas se cumplió toda hasta el momento cuando Cristo fue bautizado. Y luego entonces Dios paró el reloj profético. Digo, aquí suspendemos las profecías. Y entramos en el periodo de la iglesia, que quién sabe cuán largo sea. Y cuando termina el periodo de la iglesia con el rapto secreto, entonces nuevamente Dios le da cuerda al reloj profético y empieza a andar otra vez. El problema con esto es que nunca sabemos dónde estamos. No sabemos dónde estamos ubicados en el flujo y el desarrollo de la historia. Ahora, vamos a Daniel 7. Daniel 7 es paralelo a Daniel 2. ¿Cuál es la primera bestia que tenemos en Daniel 7? Un león. Pero ahora yo quiero preguntarles, ¿se dan más detalles en Daniel 7 que lo que viene en Daniel 2? Sí, porque dice que ese león tenía ¿qué? Alas de águila, exactamente. Y que luego el corazón de león le fue sacado y fue dado corazón de ¿qué? Le fue dado corazón de hombre. Ahora se da mucho más detalle. Ahora, ¿qué significa eso? Un león que tiene corazón de bestia y luego les quitaba el corazón de bestia y les daba corazón de hombre. ¿Recuerdan que leímos ayer en Daniel capítulo 4 que Nabucodonosor se le mandó que se le arrancara el corazón de hombre y que llegara a ser bestia y que luego entonces se le iba a ser devuelto ¿qué cosa? ¿El corazón de hombre? Exactamente. A eso se refiere. A la locura de Nabucodonosor, que duró hasta el año 562 a.C. Ahora, entonces tenemos un león. ¿De qué color es el león? ¿De qué color es el león? Amarillo. ¿De qué color es el oro? Amarillo. Usted dice, pero eso es coincidencia. No. Porque es que el oro es el rey de los metales y el león es el rey de la selva. Y el águila tiene alas de águila. El águila es el rey de las aves. Y el 666 es el rey de los números. Y todo tiene relación con Babilonia, que es el reino de los reinos en la tierra. Ahora,
un león, y no vamos a interpretar todos los símbolos, porque tenemos que nada más tener la idea de la estructura. Luego entonces tenemos ¿qué cosa? En Daniel capítulo 7. Tenemos un oso. ¿Y qué tiene el oso? ¿Qué características tiene? En primer lugar, el oso está más alto en un lado que en otro. Quiere decir que el oso va a tener ¿cuántas partes? 2, una más alta y una más baja, exactamente. Eso no lo dice Daniel el capítulo 2. Cada capítulo que hace, amplía el esqueleto, le agrega carne al esqueleto, por así decirlo. Así que tenemos un oso. ¿Cuántas costillas tiene el oso en su boca? Muy importante. Tiene 3 costillas en su boca. Y está más levantada en un lado que el otro. Recuerden eso, no lo olviden, que es muy importante. Luego tenemos ¿qué animal? Luego tenemos un leopardo. Tenemos un leopardo. Muy bien. ¿Y qué características tiene el leopardo? Tiene 4 cabezas. Ahora, ¿qué significa una cabeza en la profecía? Un gobernante. Cuando decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿qué queremos decir? Que Él es el que gobierna a la iglesia, ¿verdad? Así que si hay 4 cabezas, significa que este reino va a tener ¿qué? En realidad 4 gobernantes o 4 reinos. Y tiene 4 alas. ¿Qué representan las alas? Velocidad. Si 2 alas representan velocidad, 4 alas representan supervelocidad para establecer el reino. Muy bien, no olviden el número 4, no olviden la velocidad, no olviden un lado más alto que el otro en el oso, no olviden ninguno de esos detalles porque los vamos a necesitar cuando vayamos a Daniel 8 y 9. Luego tenemos ¿qué cosa? Después del leopardo. Vamos a poner aquí un dragón, porque eso es lo que es. Le llamamos la bestia terrible, la bestia indescriptible, pero en realidad es un dragón. Ustedes lo leen, es un dragón, tiene grandes dientes de hierro, y tiene uñas de hierro, y devora, y destruye, y pisotea con sus pies, como las famosas películas estas japonesas de Godzilla. Que pisotea todo, ¿verdad? Tiene dientes grandes, algo así, es un dragón. O una bestia terrible. ¿Vamos bien en los paralelos, sí o no? ¿Es historicismo esto, sí o no? Claro que sí, historicismo. Ahora, noten que el dragón tiene uñas de hierro. Dice allí en Daniel capítulo 7. Y no podemos leer todos los detalles porque no tenemos tiempo, pero sepan la estructura y estudien el libro de Daniel desde esta perspectiva. El dragón tiene uñas de hierro. ¿Por qué es eso importante? Porque sabemos que las piernas de hierro y ¿qué? Y los dientes de hierro y las uñas de hierro representan uno y el mismo reino. Y luego entonces, ¿qué le sale al dragón en la cabeza? No olviden, importante, le sale al dragón en la cabeza 10 cuernos. ¿De dónde salen los cuernos? ¿De la cabeza de qué? De la cabeza del dragón, lo cual significa que los cuernos son una continuación del poder del ¿qué? ¿Del dragón? ¿O es que ustedes creen que los cuernos pueden gobernar sin cabeza? Hay 10 cuernitos y los cuernitos caminan y ven y andan. No, para que los cuernos puedan funcionar, tienen que tener una ¿qué? Una cabeza. Y la cabeza del dragón representa Roma ¿qué? Imperial. ¿Entienden lo que estamos diciendo? O sea que ese dragón se iba a dividir en 10 diferentes reinos. Pero no iba a desaparecer el dragón, sino que se iba a ¿qué? A dividir en 10 reinos. Muy bien. Pero ahora escuchen bien. ¿Vamos bien? Porque aquí tenemos los 10 cuernos, es lo mismo que el hierro de las piernas, ¿sí o no? Pero en Daniel 2 no solamente teníamos en los pies el hierro, sino teníamos ¿qué? Barro. ¿Y cuál es el equivalente del barro en Daniel 7? Pero ¿cuál es el símbolo que se usa? En medio de los 10 cuernos se levanta un cuerno que no cabe. Diferente. Dice en Daniel 7, diferente que los otros. ¿Era el barro diferente que todos los otros metales? Sí, porque los otros eran metales, mientras que el barro no es metal. Aquí tenemos un cuerno que es distinto, diferente. Y el cuerno ¿qué hace? Gobierna sobre los 10. Y sus actividades son religiosas, cambia la ley, habla blasfemias, pisotea el santuario, le quita la función del santuario al príncipe, hace todas esas cosas. Sus actividades son religiosas, se sienta en el templo de Dios haciéndose parecer Dios.
sus actividades son religiosas, pero gobierna sobre los cuernos que son ¿qué? Políticos. La unión de ¿qué? La iglesia y el Estado. ¿Ven la conexión entre Daniel 2 y Daniel 7? Muchas personas no han visto en Daniel 2 la unión de la iglesia y el Estado, porque no han estudiado cuidadosamente lo que representa el barro, como lo hicimos ayer en la mañana. ¿Recuerdan que hablamos del barro y lo que representa el barro? Y comprobamos bíblicamente que el barro representa el cuerpo espiritual de Cristo, como hizo el cuerpo literal del hombre, y el cuerpo de Cristo es ¿qué cosa? La iglesia. El barro representa la iglesia de Cristo. Y el hierro representa la fase política de Roma pagana. Y el que mezcla la política con el Estado también se llama Roma. ¿La Iglesia Católica es una continuación de Roma? ¿Va a dominar la Iglesia Católica todo el mundo? ¿Será el mundo gobernado por Roma? Claro que sí. ¿Hasta la segunda venida? Sí. ¿Tiene razón lo que dice Daniel 2 entonces? Claro que sí. Ahora, cuando el cuerno, vamos a poner aquí a resumir, CP, cuerno pequeño, mezclado con los 10 cuernos, al igual que tenemos hierro y barro mezclado. Ahora de repente, cuando el cuerno está hablando blasfemias y cuando está prosperando, ¿recuerdan anoche leímos eso? Donde dice que le fue bien, prosperó, mataba a los santos, cambió la ley, le iba bien, parecía estar ¿qué? Ganando. Uno miraba en la Edad Media, y ustedes leen en cuanto a los mártires, en Apocalipsis 6, 9 al 11, los mártires claman y dicen, ¿hasta cuándo, Señor? No juzgas justamente nuestra sangre de las manos de los que están en la tierra. ¿Ustedes creen que era justo, por ejemplo, que Juan Hus, el gran reformador, que vino antes de Lutero y antes de Calvino, antes del siglo XVI, ¿ustedes creen que fue justo que ese hombre de Dios que predicaba la salvación a través de Cristo, piadoso, hombre santo de Dios, que lo tomaran y lo pusieran en una estaca, lo rodearan de madera y le encendieran y lo quemaran? ¿Ustedes creen que esto es justo? ¡No! Pero el cuerno pequeño prosperó y lo hizo. Y la gente mira y dice, yo tenía una vez una señora que no venía a la iglesia adventista, era miembro, dijo, no vuelvo a la iglesia adventista, porque vio la película sobre Juan Hus. Hay una película de unos 50 minutos que está en español, tremenda película, sobre la vida de él. ¿La han visto? ¿Cuántos han visto la película de Juan Hus? Sería bueno traerla, porque la mayoría no lo han visto. Y ella dice, yo vi esa película y como resultado dice, estoy chasqueada de la iglesia y estoy chasqueada de Dios. Yo no entiendo a Dios. ¿Cómo Dios puede permitir que ese hombre se quemara así, siendo tan bueno? Y hay muchas personas en el mundo que tienen la misma pregunta, ¿sí o no? Tal vez ustedes han tenido esa pregunta alguna vez. Porque parece que Satanás gana. ¿Ven cómo aparece el tema que hemos estado estudiando? Por eso tenemos que saber cuál es el tema central de Daniel. Porque si no lo sabemos, no vamos a tener la esperanza necesaria, jóvenes, y no vamos a tener la seguridad de que aunque al final de la historia, cuando estemos pasando por el tiempo de angustia, que yo creo que viene muy pronto en nuestra generación, en nuestros días, cuando estemos pasando por eso y no tengamos comida, y no tengamos ropa, y no tengamos casa, y la familia nos ha abandonado, y no tenemos amigos, y estamos bajo sentencia de muerte, y el mal nos rodea por todas partes y Satanás parece estar venciendo en la controversia. Si nosotros no conocemos el tema central de Daniel y Apocalipsis, y es que Dios al final vence a Satanás, cuando Satanás muestra todo su poder en el planeta Tierra, no podremos mantenernos firmes. Así que estudiamos el tema central no solamente para gastar tiempo y rellenar, sino porque en todas estas profecías aparece el mismo tema, de que la unión entre Cristo y su pueblo es estrecha. Y aunque hay injusticias en el mundo, esas injusticias finalmente serán enderezadas por Dios. ¡Qué lindo mensaje nos da Dios la profecía! Así que tenemos los 10 cuernos y el cuerno pequeño que prospera, bla. Inclusive Dios permite que cambie su ley. Óigame, si yo fuera Dios, lo hubiera acabado. ¿Cómo se atreve a cambiar mi ley? Un rayo, listo, destruido. Eso así actuamos nosotros. Pero Dios deja que el mal prospere. Porque fíjese cómo es Dios. Dios deja que el mal prospere porque Él sabe, gracias hermano, Él sabe, yo tengo una maleta llena de pañuelos y se me olvida meterlos al bolsillo. ¿Ve? Dios sabe que si le da suficiente cuerda a Satanás, Satanás mismo se ahorca. ¿Sí? Ustedes saben que cuando hay demasiada cuerda, finalmente el individuo se enreda en la cuerda y se ahorca.
Así que Dios le da cuerda a Satanás, ¿ves? Es como cuando estamos jugando un juego como el Dream Team. Vamos a compararlo con el Dream Team. ¿Saben cuál es el Dream Team? De básquetbol, que va a jugar en los Olímpicos con Michael Jordan y Scottie Pippen y todos esos jugadores famosos. Le han dado paliza a todo el mundo, pero ¿saben ustedes? No les han dado la paliza que podrían darle si quisieran. Inclusive en algunos juegos al principio comenzaron lentamente y le dieron cuerda al otro equipo, para que el otro equipo creyera de que podríamos ganarle. Pero luego al final, una racha terrible de puntos. Y terminaron ganándole a Cuba por 79 puntos. Bueno, pero eso es como David pelear con Goliat. El Dream Team es David y Cuba es Goliat. En este caso. Muy bien. Pues vamos aquí entonces. El cuerno pequeño se está saliendo con las suyas y de repente Dios dice, ya es suficiente. Y se realiza en Daniel 7 una escena en el cielo. ¿Dónde se ve la roca en Daniel 2? ¿Dónde se ve la roca? ¿En la tierra o en el cielo? ¿De dónde viene la roca? Del cielo. Aquí se ve una escena de Cristo viniendo sobre las nubes del cielo, no a la tierra, sino a su Padre. ¿Cómo se llama eso? El juicio investigador. Ahora Cristo va a investigar los casos de cada una de estas naciones, y especialmente el cuerno pequeño, y va a enderezar las cuentas. ¿Cómo se enderezan las cuentas del mal? ¿Podría Dios haber destruido el cuerno pequeño sin un juicio? Podría haberlo hecho, pero ¿qué pensaríamos de Dios? ¿Qué pensarían de ustedes de un juez? Que se sienta en el tribunal y traen a un criminal. Y el juez, hay un jurado sentado allí que va a ver el juicio. Y el juez dice, no necesitamos ningún juicio, es culpable. Póngalo en la silla eléctrica. ¿Qué diría el jurado? Un momentico. Tenemos que tener un juicio para estar seguros de que es culpable, ¿verdad? Ahora, ¿Dios necesita un juicio? Dios sabe todas las cosas. ¿Para qué un juicio para Dios? Dios sabe el fin desde el principio. ¿Quiénes necesitan juicio? Nosotros. Los seres del universo necesitan juicio. Aunque el cuerno pequeño prospera, le va bien. Y todo el mundo dice, bueno, si le fue tan bien, porque era el poder de Dios. Si le fue bien y prosperó, no puede ser tan malo, entonces es el sistema de Dios. Pero entonces Dios dice, yo voy a arreglar las cuentas, pero antes de ejecutar juicio sobre ese cuerno, antes de castigar a ese cuerno y todas las naciones que vinieron antes, los integrantes de esas naciones, Dios ante el universo abre los libros y dice, yo les voy a mostrar a ustedes este poder que prosperó y ustedes me van a decir si merece ser castigado o no. ¿Entienden la razón del juicio? Y entonces Dios revela toda la historia negra y lóbrega del cuerno pequeño. Y cuando el universo ve eso, cuando en el juicio se ve eso, se pronuncia sentencia en contra del cuerno pequeño. Así que, ¿qué tenemos en Daniel 7? El Hijo del Hombre que viene sobre la nube es ¿qué cosa? El juicio. Es el mismo juicio que tenemos ¿dónde? De la roca. Y luego entonces dice que a Jesús se le dio el reino, el poder y la gloria, y los santos heredaron el reino con Cristo. Es decir, ¿qué tenemos en Daniel 7? La segunda venida, cuando los hijos de Dios reciben el reino. Ahora yo les pregunto, ¿tenemos la misma secuencia en Daniel 7 que en Daniel 2, sí o no? ¿Está claro? ¿Qué tenemos en Daniel 7? ¿Historicismo, sí o no? Claro que sí. ¿Cuándo comienza Daniel 7? Con Babilonia, en los días de Daniel. ¿Cuándo termina? En la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó entre medio? Hubo una secuencia de un reino después de otro. El río se originó en los días de Babilonia, ¿verdad? Continuó a través del flujo de la historia y entró al mar a la segunda venida de Cristo. Y los adventistas, la ventaja que tenemos como adventistas es que nosotros vimos el origen del río. Y luego entonces seguimos el transcurso del río, seguimos hasta que entra al mar. Y por eso sabemos exactamente dónde nos encontramos en la historia. Nos encontramos jóvenes aquí. Estamos cerca de la segunda venida. Claro, miren todo lo que ha pasado. Ahora vamos rápidamente a Daniel el capítulo 8. Repasando, tenemos a Babilonia. A ver, repitan. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma dividida,
el papado, el juicio investigador, ¿y qué cosa? Y la segunda venida. Recuerden, porque en Daniel 11 ¿saben ustedes lo que dijo Uriah Smith? En el libro sobre Daniel y Apocalipsis que él escribió, que era un gran erudito, dicho sea de paso, escribió muchas cosas buenas. Pero ¿saben lo que él dijo en Daniel 11? Él dice, sí, en Daniel 11 es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma Imperial y Turquía. Que el rey del norte es Turquía. ¿Cómo podía él decir que si Daniel 11 se levantarán de aquí en adelante 3 reyes en Persia y el 4.º rey será en Persia, y luego entonces habla de Grecia y Alejandro Magno igual que en Daniel 8, y luego entonces habla del poder que rompe o destruye al príncipe del pacto, que es Roma pagana, porque el príncipe del pacto es Jesús, y luego entonces habla de la carrera de Roma pagana o Roma imperial en varios versículos, y luego entonces después de Roma imperial de repente Uriah Smith dice el próximo poder en Daniel 11, Turquía. Si ustedes leen el libro de él sobre Daniel y Apocalipsis, ¿por qué? Por la sencilla razón de que él no tomó tiempo para qué. Él no tomó tiempo para analizar qué cosa, el esqueleto, y compararlo con Daniel ¿qué? Daniel 7 y con Daniel 8 y 9. Así que yo les quiero preguntar, el último poder que dominará sobre el mundo en los últimos días, ¿qué poder es, según lo que hemos estudiado? ¿Roma qué? Papal. ¿Quién entonces es el rey del norte de Daniel 11? El papal. ¿Entienden lo que estamos diciendo? ¿Qué ventaja tenemos los adventistas? No tenemos que decir, el rey del norte, Rusia. ¿Y por qué? Porque Rusia está al norte de Israel. Y porque tiene, y lo conectan con Ezequiel 38, con algunas palabras. Tubal, menciona Tubal en Ezequiel 38, ellos dicen que esa es Rusia. Decían, pero ahora como Rusia cayó, como la Unión Soviética cayó, han tenido que hacer mucha refinación y cambios en sus libros. Pero ellos dicen, allí menciona Tubal. Dice, eso equivale a la ciudad moderna de Tobolsk, en Rusia, ¿ves? Suena parecido. Y entonces se dice que Gog viene de Ros. Entonces dice, Rusia. Suena muy atractivo, ¿verdad? Eso se llama exégesis por sonido. Estudio por sonido. Pero eso es una coincidencia. El rey del norte no es Rusia. Los reyes del oriente no son China y Japón. No. El rey del norte es el papado, cuando conocemos ¿qué cosa? La estructura. Por eso estamos estudiando la estructura, para ubicarnos. Cuando vayamos a Daniel 11, vamos a saber exactamente dónde estamos ubicados. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Ahora vamos rápidamente a Daniel 8, y aquí sí, no vamos a leer versículos ni nada porque quiero que capten la perspectiva. En Daniel 8 no hay un símbolo para Babilonia, no hay. Algunos dicen que es porque Babilonia cayó, ya, o estaba por caer, pero hay otra razón por la cual no aparece Babilonia. Y esta noche cuando estudiemos la estructura de Apocalipsis les voy a explicar que en Apocalipsis sucede lo mismo. Se mencionan los primeros poderes y luego cuando se mencionan de nuevo en Apocalipsis, cuando hay el bosquejo otra vez, ya no se mencionan esos primeros poderes, solo se mencionan los últimos. Porque en las profecías el interés no es primordial.
los que vinieron primero y cayeron. El interés de las profecías es dónde estamos viviendo en los últimos días. Por eso, aquí en Daniel 8 no hay un símbolo para Babilonia. Babilonia está a punto de caer, y además de eso, cuando estudiemos más específicamente Daniel 11, encontraremos otra razón, la razón principal por la cual no se menciona un símbolo para Babilonia. Pero para Medo-Persia sí se menciona un símbolo, y es un carnero. ¿El carnero tenía cuántos cuernos? 2. ¿Y uno de los cuernos era qué? Ajá. ¿Qué conexión hay entre eso y Daniel 7? Entre el oso y el carnero. En el oso, un lado era más alto que el otro. Y aquí tenemos 2 cuernos, uno más alto que el otro. Lo cual significa que este reino iba a ser compuesto de ¿cuántos reinos en realidad? Un reino unido de 2 reinos. ¿Entienden? Un carnero. Y dice, ahora escuchen bien, y vamos a leerlo aquí en Daniel 8 para que ustedes se den cuenta lo que dice en Daniel el capítulo 8 y el versículo 3. Dice, y alcé mis ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre, o sea, el más alto subió de último. Ustedes tienen una hoja anaranjada que tiene toda la dinastía de los medos y persas, desde que se levantó hasta que cayó. Una hoja anaranjada, perdón, no anaranjada, sino como amarilla, medio anaranjada, esa que está allí, exactamente. Sí, como amarilla, un amarillo jalando anaranjado, o un anaranjado jalando amarillo. Ahí tiene la dinastía de los medos y los persas. Yo les pregunto algo, miren bien lo que está allí. Al principio ¿están qué? ¿Los 2 reinos unidos? Sí, esta es la dinastía de los persas, estos son los medos. Y fíjense que Ciro el Grande era medo y ¿qué? Y persa, porque descendía de ambas dinastías. Pero después de Ciro el Grande, ¿qué pasa con la dinastía de Media? Ya no hay reyes de Media, sino que todos son ¿de dónde? De Persia. ¿Y subió de primero o de último? Persia a su poderío, de último. Así que si ustedes miran esta dinastía, encontrarán que se cumplió al pie de la letra de que los 2 cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, pero el más alto subió ¿qué? De último, que es Persia, que tomó la ascendencia, y Media más o menos se desvaneció en la historia. Ahora, ¿había una pregunta? Bien, ahora vamos entonces a Grecia. ¿Cuál es el símbolo de Grecia en Daniel 8? Tenemos un macho cabrío. Un macho cabrío. ¿Cuál es la característica del macho cabrío? ¿Qué tiene el macho cabrío? Versículo, vamos a anotar, dicho sea de paso, cuando se interpreta esta visión, más adelante en Daniel capítulo 8, dice claramente que el carnero es Persia. Lo dice claramente. En el versículo, ustedes pueden verlo en el versículo 20, dice, aquel carnero que viste que tenía cuernos son los reyes de Media y de Persia. Ahí está clarito. La misma Biblia lo dice. Así que vamos bien. Ahora, noten el versículo 4. Di que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía. ¿Cuántas direcciones? ¿Cuántas costillas tenía el oso en la boca? ¿Ven? ¿Es el mismo poder, sí o no? Claro que sí. Ahora, versículo 5. Y estando yo considerando, he aquí un macho de cabrío venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos. ¿Quién es ese cuerno notable? Vamos a dejar que la Biblia nos lo diga. Versículo 21. Y el macho cabrío es el rey de Javán. Javán es lo mismo que Grecia. Algunas versiones traducen Grecia. El macho cabrío es el rey de Javán. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién fue el rey primero de Grecia? Alejandro Magno. Pero ahora fíjense, ¿cuántas alas, cuántas cabezas tenía el leopardo? Tenía 4. ¿Y tenía cuántas alas? Ahora fíjense en Daniel, el capítulo 8 y el versículo 5. Dice que habla de un macho cabrío
venía de la parte del poniente, sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra. ¿Qué significa eso? No tocaba la tierra. Estaba volando. Igual que las 4 alas de Daniel 7. Y tenía un cuerno notable y noten lo que pasa en el versículo 6. Y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, el cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él por la ira de su fuerza. Y vi lo que llegó junto al carnero y levantóse contra él, e hiriólo, y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Derribólo por tanto en tierra y hollólo, ni hubo quien librase al carnero. Y engrandecióse en gran manera el macho de cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel grande cuerno fue quebrado. ¿Cuándo murió Alejandro Magno? De 30 años, cuando estaba en su mayor fuerza. Históricamente como lo tenemos aquí. Y luego, ¿qué pasa? Y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 dientes del cielo. ¿Cuántas cabezas? ¿Cuántos cuernos? ¿Es el mismo poder, sí o no? No hay duda. ¿Cómo se llama eso? Historicismo. Y la profecía de Apocalipsis, escuchen bien, y vamos a suspender aquí, porque el tiempo se ha ido, ¿verdad, pastor? Vamos a suspender aquí y continuar esta noche con el resto de Daniel 8 y luego con Daniel 11 y 12. Pero fíjense, tenemos exactamente lo mismo hasta este punto en Daniel 2, en Daniel 7 y Daniel 8 y 9. Lo cual significa, si el último poder aquí es Roma pagana, Roma imperial unida con el papado, si aquí el último poder es el papado, si como veremos en Daniel 8 y 9 el último poder es el cuerno pequeño, el papado, ¿cuál debe ser el último poder que gobierna el mundo en Daniel 11? El papado, no hay otra. O sea que todo lo que vayamos a hablar del rey del norte en Daniel 11 tiene que ver con el papado. No se pierdan el tema de esta noche, porque vamos a terminar Daniel y luego vamos a entrar en la estructura de Apocalipsis que tengo en el otro lado de este tablero. Esa estructura de Apocalipsis es fascinante, increíble. Si ustedes creen que lo que hemos estudiado esta mañana es bueno, lo que vamos a estudiar esta noche es extraordinario, fascinante. Y si no vienen esta noche van a estar perdidos el resto de la semana. Porque la estructura nos va a indicar dónde estamos en nuestro estudio sobre Daniel 11 cuando comencemos con los temas de mañana. Gracias por venir, el Señor les bendiga. Sigamos estudiando las profecías, que son luz para nuestros días. Nos dicen dónde estamos y qué podemos esperar.